si uno analiza cómo recibimos no solamente la provincia de Santa Fe, sino el país en términos de infraestructura vial, es en un estado de precariedad absoluta. Lo existente estaba en muy mal estado y realmente faltaban muchísimas obras para poder sacarle todo el provecho que un país como la Argentina le tiene que sacar a la producción. Más allá, obviamente, de todo lo que tiene que ver con la seguridad vial, que tiene igual de importancia. Así que en ese sentido nosotros estamos armando, ya están en proyecto ejecutivo a partir de Vialidad Nacional, una autopista en la A012, y también todo el camino de Cremería se va a hacer toda una autopista desde la A012 hasta por arriba de los puertos, por arriba de San Lorenzo, que va a estar en paralelo a la autopista Rosario-Santa Fe, para que no ingresen los camiones ahí. Eso va a atravesar la ruta 10 también, la ruta provincial 10, y la provincia se va a encargar de todos los accesos a los distintos puertos. También, obviamente, destacar que ya está a poquito de arrancar la Ruta Nacional 33, la transformación en autopista, y estamos luego de una renegociación del contrato, porque realmente se estaban pagando precios heredados de un contrato heredado del kirchnerismo, que parecía que estábamos haciendo 2 autopistas en vez de una en la Ruta 34. Así que es enorme la infraestructura que va a tener, vial que va a tener Santa Fe en los próximos años, y que ya obviamente está arrancando. Miren si se le habrá puesto la pata encima al campo y a la producción en el país, que no solo que le sacaban con las retenciones una cantidad enorme de recursos, sino que ni siquiera se hacía la infraestructura para que esa producción, que es la que le da las divisas al país, la que genera la riqueza en el país, saliera. O sea que, como decía Federico, estaba destruida toda la infraestructura y además insuficiente. Y yo quiero agregar a lo que decía Federico, la obra tal vez más importante del país, que es el Belgrano Carga, que viene ya desde el norte y que va a permitir racionalizar el transporte, especialmente de graneles, por ferrocarril, como se hace en todo el mundo, y que, bueno, ya va a llegar, está en diferentes tramos avanzando, además de todas las obras de autopistas y, bueno, también la reparación de la 9, tantas cosas que están pendientes que se van a ir haciendo en un país que tiene un montón de restricciones porque hay que bajar el déficit fiscal, pero que no vamos a aflojar en ir mejorando la infraestructura para poner a tono, además de bajar las retenciones y otras medidas que se tomaron, que también significa darle más posibilidades y más recursos a una producción, que es la producción agroindustrial de nuestros pueblos, que reinvierte en el pueblo, porque a diferencia de otros negocios, nuestros productores reinvierten todo lo que ganan en el propio pueblo y en la propia región. En el caso de mi ciudad, nosotros tenemos las cuentas en orden, pagamos nuestros compromisos regularmente. Yo defiendo la posibilidad de tomar crédito para hacer obras, porque uno está enriqueciéndose. Es como cuando en tu casa tomás cuotas para hacer una ampliación o para comprar un bien que te va a durar mucho tiempo. Lo que no es sano es tomar deuda para gastos corrientes, y lamentablemente, por el déficit que dejó el kirchnerismo, y como el gobierno no está dispuesto a bajarle el sueldo a los estatales y a los jubilados y otras medidas, durante algunos años el país va a tener que tomar deuda para gastos corrientes, pero hay una convicción del presidente y de su equipo de que eso se vaya reduciendo hasta que en algunos años tengamos lo que tenemos en mi ciudad, que es las cuentas equilibradas. Yo puedo llevarme bien o mal con el gobernador porque no necesito que me mande la plata para pagar los sueldos, porque además tenemos un 30% de nuestro presupuesto en obras, y eso es lo que tenemos que hacer, administrar bien, porque finalmente los que tenemos responsabilidades públicas somos gerentes de nuestras ciudades y nuestros pueblos, somos los administradores de una plata que no es nuestra y que tenemos que llevar esas cuentas en orden, como no lo hizo el kirchnerismo. El radicalismo viene, como yo decía al principio, consolidándose en el marco de Cambiemos, y Cambiemos consolidándose con el aporte de la Unión Cívica Radical. Nosotros es cierto que en el caso de la provincia de Santa Fe venimos de orígenes y de posiciones políticas, si se quiere, diferentes, inclusive de competencias electorales entre nosotros. No va a ser sencillo el proceso de homogeneizar absolutamente todo el radicalismo y los sectores del PRO en el marco de Cambiemos. No se hace un día para el otro. Por eso nosotros saludamos que día a día vayamos dando un paso más en esta consolidación política.
aspiramos a que el 2019 nos encuentre juntos, disputando proyectos políticos y con comunidad de intereses, tanto en el plano nacional, como viene sucediendo, como en los otros planos territoriales, tanto en la provincia de Santa Fe como en los planos locales. Somos conscientes que esto no se logra de la noche para la mañana, y por eso también es que con mucha expectativa saludamos que demos inicio a una etapa de conformación más territorial, si se quiere. Tendremos debate en el marco de nuestras propias fuerzas políticas, el radicalismo lo tendrá más adelante, acerca de cómo regula su participación o coordina su participación institucional en el marco de Cambiemos para las cuestiones provinciales. Y eso todavía quizás es prematuro darlo ya por sentado. Aspiramos a que ese proceso plural, democrático de debate interno conlleve a consolidarnos en el marco de Cambiemos y siendo parte de un radicalismo nacional que protagoniza esta coalición en los planos de gobierno y en los planos parlamentarios. El presidente Javier González Fraga en Expoagro, incluso el día que estuvo el presidente, anunció una línea de crédito específica para los productores afectados por la sequía, con un periodo de gracia que les permita comprar la semilla para los cultivos que arrancan ahora, ¿no? Y que necesitan de esa liquidez que en muchos casos va a impedir la sequía. Yo subrayo esto que decíamos antes, de que hay que ver cómo nos preparamos para no sufrir tanto ni el exceso ni la falta de agua, porque fíjense cómo en 2 temporadas tuvimos las 2 situaciones extremas. Con lo que viene generando el campo. Exactamente, por supuesto, además porque es el sector más competitivo del país, la agroindustria, que además, a diferencia de lo que dijo alguna vez alguna política, que era un yuyo que crecía solo, ustedes saben mejor que nadie que hay una cadena productiva que va desde la máquina, herramienta, los bienes de capital, hasta todos los servicios vinculados a esa actividad. Así que ahí está el foco puesto, y además de este anuncio de los créditos blandos, se anunciaron una cantidad de medidas administrativas para que los productores dejen, como dijo Mauricio, de ser los cadetes del Estado y llevando papeles de un lado al otro, y se dediquen a lo que saben hacer, que es producir. La distancia que hay entre las encuestadoras, muchos editorialistas y la gente es enorme. Nosotros, por eso mismo, uno de los desafíos que tenemos en este 2018 es seguir en el camino que hemos estado durante el 2016, que fue un año muy, muy difícil, en donde era difícil ir a timbrear, ir a poner la cara, y que la gente lo valoró muchísimo eso. Y en este 2018 vamos a hacer exactamente lo mismo. No borrarnos en los momentos que a lo mejor son peores que otros, estar presentes, y yo creo que al fin del camino eso la gente lo entiende. La gente, el argentino, el santafesino, no quiere volver al pasado, no quiere estar más cerca de Venezuela. Sabe que estuvimos a 2 puntos en noviembre del 2015 de ir hacia ese camino, y realmente no lo quiere hacer. Entonces está dispuesto, discúlpame, y entonces está dispuesto y sabe que para alejarnos de Venezuela, en la Argentina tienen que haber profundos cambios, que no son cambios que se dan de un día para el otro. Llevamos 5 trimestres de crecimiento, llevamos un proceso de baja de la inflación que nos gustaría que sea más rápido, llevamos 270.000, y en esto Cecilia tiene un poco más de información, 270.000 puestos de trabajo generados en nuestra gestión. El empleo formal está creciendo frente a ese 40% de argentinos que hoy trabaja en negro y que no tiene absolutamente a nadie que los defienda, y que ese gobierno popular y nacional tampoco los defendió. Entonces, realmente de un día estamos bajando los impuestos a la producción. Realmente de un día para el otro no se puede hacer. Nos gustaría que sea mucho más rápido, sí, pero la gente también tiene un sentido común mucho más amplio del que muchos creen que tienen, y realmente el apoyo nosotros los vemos todos los días en la calle, sin ninguna necesidad de fijarnos en las encuestas o en los editorialistas. Entender como que después de las elecciones hay un cambio de disposición electoral en el ciudadano, es como que la gente no hubiese sabido qué votaba o quién votaba.
y a los 10, 15 o 20 días se dio cuenta, reaccionó, y si hoy hubiera elecciones, votaría otra cosa. Entiendo que un proceso político en plena maduración como es Cambiemos dispone de muchísimo más tiempo y de muchos más periodos de gobierno, tal vez en cabeza del mismo presidente, para que ese tipo de decisiones maduren en la sociedad. No puede un país bastante insensato como el nuestro tomar una decisión un día, ratificar un rumbo y nosotros después pensar que a los pocos días, a los pocos meses, esa misma gente va a rectificar ese rumbo. Estamos en el camino inverso a esa reflexión. El proceso de maduración político, de comunión entre el proyecto nacional y la ciudadanía es exactamente el inverso. Hay una solidificación, una consolidación de la ratificación del rumbo de la ciudadanía en relación al proyecto nacional. Bueno, en realidad cuando uno, no es que, bueno, ¿cómo es eso cuando uno dice el cuento del gran monete, no? Uno va a la fiscalía, no puede hacer nada, a la policía, al senador, a quien sea. En realidad, el Estado que hemos sabido construir en estos 200 años de historia es un Estado en el que las respuestas no fluyen tan efectivamente, pero es el Estado que tenemos, y hoy por hoy las distintas administraciones a nivel nacional, a nivel provincial y local, entiendo que estamos a la altura de las circunstancias para hacernos cargo de la respuesta que necesitamos para mejorar la situación de seguridad a nivel nacional, provincial y departamental y local. Y en ese sentido, como ejemplo de la altura o a la altura de las circunstancias en las que están especialmente las autoridades nacionales y provinciales, podemos enunciar cómo ha evolucionado la relación entre la nación y la provincia. Arrancamos una convivencia de malos entendidos entre la nación y la provincia, entre la ministra Patricia Bullrich y el ministro Puyaro. Y hoy estamos en una relación de buenos entendidos y estamos recogiendo buenos resultados. Por la participación activa de hacerse cargo, de no hacerme cargo, del gobierno nacional y del gobierno provincial, tenemos disminución de los delitos en la provincia de Santa Fe. Entonces, a la contracara de decir a mí no me corresponde, yo no tengo nada que ver, tenemos también que ver la otra parte de cuando hay funcionarios que se hacen cargo y inevitablemente mejoran las condiciones de seguridad de toda la población. Nosotros creemos que realmente la situación es tan grave que no hay nada para festejar, pero sí claramente si nos vamos a los datos duros podemos encontrar es que estadísticamente, y puede suceder que que lo que vos marcás estés en lo cierto, pero siempre se toma con ese tipo de parámetros. Claramente determinados tipos de delitos han bajado y realmente se ha venido trabajando bien de manera coordinada entre las fuerzas provinciales y las fuerzas nacionales. ¿Falta un montón? Sí. ¿Estamos avanzando? También. ¿Nos gustaría que sea más rápido? Tenés razón, pero lo que se destruyó durante 10 años, que era no solamente una cuestión económica, se destruyó también la cuestión cultural, la cuestión educativa, el respeto a la ley, a las fuerzas de seguridad. Las fuerzas de seguridad pasaron a ser un lugar de empleo. En la provincia de Santa Fe nosotros tuvimos un aviso publicitario con salida de laboral segura para incorporarte a la policía, incorporándote a la policía. O sea, todo eso no se cambia de un día para el otro. Y el camino es larguísimo. En el medio, lamentablemente, pasan hechos de violencia y que muchas veces pueden costar vidas humanas. Y obviamente eso no tiene ningún tipo de explicación ni reparación, solamente la desidia de muchos gobiernos que han dejado que esto llegue a un desmadro total. Pero creo que el camino es el trabajo conjunto. No creo que sea el camino correcto lo que se hizo a lo mejor en el 2013, cuando había un show mediático de operativos de tránsito de las fuerzas federales, helicóptero volando, haciendo city tours y no yendo
a lo que hoy se está avanzando, que es a la inteligencia, a la saturación de barrios en zonas calientes. En todo ese proceso creo que está el camino de la solución, aunque no sea inmediata. La seguridad es el principal problema, para redondear en la misma línea de lo que dijo Fede recién. La seguridad es el principal problema que tenemos y no está resuelto ni mucho menos. Es más, el gobierno provincial no ha dado en la tecla con el tema. Es cierto lo que dice Hugo de que el año 2017, en el índice más confiable, es verdad lo que vos decís también de que hay algunos delitos que no podemos tener confianza porque los robos no se denuncian. Pero sí en el tema homicidios y heridos de arma de fuego, que es el único en el que podemos confiar, 2017 fue mejor año que todos los anteriores. Pero 2018 arrancó mal, y también tenés razón en esto de que las noticias no son buenas y hay mucho para mejorar y hay que seguir cada uno haciendo su parte. La respuesta a este problema del Gran Bonete es que todos digamos yo tengo que ver. Y así como estamos acostumbrados a que los fiscales dicen no, es la policía no, son los jueces no, son los legisladores, todos digamos, yo como intendente, yo como legislador me hago cargo y hago lo que tengo que hacer y un poquito más. Y los problemas pueden ir mejorando. La buena noticia es que el gobierno nacional primero dijo mi prioridad es el narcotráfico y les puedo contar casos concretos de narcotraficantes que han sido metidos presos después de una investigación seria. Y hay buena intención de coordinar fuerzas nacionales y fuerzas provinciales, y también los municipios tenemos que poner el hombro y cada uno tiene que hacer su parte y los propios vecinos asumir que este es un problema de todos.